Le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, embajador. Muchas gracias. Quédese por allí sentado. Gracias, Lorena. Gracias, Nicolás. Un placer. Yo voy a tratar de mencionar del mismo modo fantástico que usted mencionó nuestros nombres, el suyo. Pierre Guignard, ¿está bien? Está bien. Está relativamente bien. Perfecto. Embajador, ¿cómo fue para usted y para toda la comunidad y toda Francia este nuevo campeonato mundial, pero en estas circunstancias y también con estas particularidades que Nico contaba recién? Bueno, primero con lo bueno, o sea, la gran alegría que se resintió en todo el país, que acompañó ese equipo desde el principio con una subida, un interés muy progresivo para el Mundial, como en muchas partes, y poco a poco un equipo que cautiva su público y una nación que empieza a interesarse en el trayecto, la trayectoria del equipo y que termina celebrando, como lo está haciendo ahora en los Campos Elíseos, con un júbilo extraordinario. O sea, es algo que viene progresivamente, pero que ha sido magnífico. Eso es la parte extraordinaria. Hemos visto un equipo joven, veloz, con capacidad de iniciativa, que de repente entra en ese mundial. El momento clave, lamento un poco decirlo en este momento, pero es el octavo de final y en ese momento el equipo existe. Es un equipo que nunca ha tenido prolongaciones, nunca ha tenido que ir a penales para calificarse y el equipo es sólido. Entonces, hay una apropiación por la nación del trabajo que hace el equipo. Y eso me trae a lo que estaba diciendo. No me gusta esa manera que tuvieron ustedes de presentar nuestro equipo. Porque, voy a ser muy franco con ustedes. Sí, por supuesto. Esas distinciones que han introducido ustedes son las que introducen la extrema derecha en Francia, que trata de distinguir franceses entre franceses. Y la Constitución y la ley en Francia nos recuerda muy bien que un francés es un francés de donde vengan sus padres, de donde vengan sus abuelos. Los jóvenes que tenemos en el equipo de Francia hoy, algunos muy jóvenes, unos un poquito menos, todos vienen efectivamente de esa escuela de Clairefontaine, que incluso antes de Clairefontaine en 66 hubo Vichy, en la ciudad de Vichy, el mismo campo de preparación un poquito más sumario que el de Clairefontaine. Porque ¿qué teníamos? Teníamos una inmigración en los años después de la Segunda Guerra Mundial que nos permitió reconstruir el país con dificultades de integración y entonces el gobierno, la sociedad civil se preguntó cómo integrar a los hijos de esa mano de obra que había venido y las respuestas son sencillas, complicadas de hacer, pero sencillas. La escuela, estudiar, la salud y el deporte, que es un elemento fundamental. Y el fútbol fue una manera de traerlos en el crisol de la nación sin distinción de dónde vienen. Incluso Francia no es un país que importa jugadores, como podría darlo a entender la presentación que hizo ellos se sienten muy franceses. Con la preparación que reciben en Clairefontaine, algunos de sus jugadores no solamente juegan para Francia, pero juegan para Marruecos, para Senegal, pero lo hacen como franceses que tienen un lazo con esos países de orígenes por sus padres y sus abuelos y van a jugar en otros países porque no han sido seleccionados en Francia. Tal vez creo que tenía que ver en la presentación más una cuestión de la proporcionalidad de la población total de Francia respecto de la población de raza negra y en la proporcionalidad en la selección, ¿no? Primero la palabra no existe. En diferencia, ¿no? La palabra no existe. La Constitución, de nuevo, no hace distinción entre uno y otro. Lo que sí es cierto es que nuestro país, que está conocido casi como el país de los descendientes de los galos, no es eso. Eso es una imagen que viene de muy lejos. La realidad es que Francia ha sido, y principalmente desde el siglo XX, un país de inmigración. Hubo olas de inmigración desde Italia, desde España, desde Portugal, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, de África del Norte y de África, de lo que efectivamente eran las antiguas colonias francesas que vinieron y que se integraron.
La integración es difícil. La integración de esas comunidades no se hace fácilmente. Tal como en Estados Unidos, los latinoamericanos a veces tienen dificultad. ¿Por qué tienen dificultad? Primero, porque están rechazados por los más débiles en nuestra sociedad, porque cohabitan, porque unos piensan que los otros les vienen a tomar su trabajo. Pero más que todo, porque quienes en algún momento abandonan su continente, abandonan su país, su casa, porque hay un conflicto, porque hay hambruna, porque les falta algo. Es en general gente poco preparada culturalmente para integrarse en un nuevo país. Entonces hay que esperar la primera, la segunda generación después para tener sus hijos que a través de la máquina integradora republicana se toma su espacio en la sociedad. Y entonces no digo que en Francia no hay reflexiones racistas, que no se hace distinción por el color, pero la ley no lo hace, la Constitución no lo hace, y hoy en el regocijo que tenemos en los Campos Elíseos, precisamente hay esa gran alegría de ser una sociedad distinta, una sociedad que encuentra su riqueza en la diversidad. Y eso nos enorgullece. En base a eso, querría preguntarle también, después de llevándolo un poquito para el plano social y político, desde el desconocimiento nuestro, ¿cuáles fueron esos factores reaccionarios que usted menciona, sobre todo a la luz de las polémicas que han sido las últimas elecciones en función de algunos candidatos que han dicho que los franceses son así, 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 y el resto no? Correcto. Y cuando decía, perdón fue quizás un poco brusco al decir que los temas que estaban mencionando eran un poco los de la extrema derecha, pero yo recuerdo a Jean-Marie Le Pen, por ejemplo, con una pequeña sonrisa diciendo, mire, ni siquiera cantan el himno nacional, no lo saben, como indicando que por qué son diferentes, no serían franceses como los otros, cuando en realidad lo son. Y estaba viendo ayer con un gran placer en el momento que surgió la Marsellesa en el estadio, todos esos chicos que estaban ahí listos con su malla azul para ir a pelear en el campo. Pero de hecho es una sociedad en un país que ha tenido muchas dificultades económicas, que tiene efectivamente que integrar mucha gente que viene de afuera, pero estamos precisamente trabajando para tener una república que hace ese trabajo. Claro. Incluso esa dificultad de integración que hemos tenido en los años 60, 70, nos han costado muy caro, porque el hecho de haber en algún momento dejado vivir en varios, dirían villas aquí, para comparar, hizo que había una población receptiva a conflictos de otras partes. Tuvimos actos de terrorismo que sí venían en parte de afuera, pero también venían de adentro, porque sí algunos se sintieron rechazados por su color de piel, por sus creencias religiosas, porque, como lo dije, no estoy diciendo que tenemos una sociedad perfecta, muy lejos de ahí, pero por lo menos la voluntad política, la ley y la Constitución sí quieren poner a cada francés en el mismo plano. Embajador Guiñar, quiero preguntarle por algo que está relacionado y que tiene que ver con una situación puertas adentro de Francia relacionada con la imagen del presidente Macron, que había bajado en los últimos tiempos, y ya se estaba mencionando que este triunfo de la selección francesa en el Mundial le había permitido recuperar 10 puntos de esa imagen perdida. ¿Es tan así o es relativo esto? No lo sé, no lo sé. En las redes sociales algunos acusan al presidente de estar tratando de cobrar popularidad sobre el éxito del país. ¿Quién sabe? Lo veremos dentro de 2, 3 meses. Claro. O sea, estamos a 24 horas o apenas de este gran momento y el presidente ha pasado un momento extraordinario con los jugadores, lo han visto con ellos bajo la lluvia
sin paraguas en el Pequeño estadio. detalle, ¿no? Pequeño Solo detalle. el presidente Putin estaba con su En paraguas. el estadio en Moscú y esta tarde en el Palacio del Eliseo con los jugadores y he visto esas imágenes extraordinarias donde él hace los mismos gestos que ellos, se está divirtiendo. Es un presidente que apenas tiene 40 años. Claro. Algunos dicen, bueno, le gusta el fútbol ahora porque Francia es campeón, pero nunca le había gustado. De hecho, yo sí había escuchado que se había interesado en el fútbol, se interesa en el tenis en la misma forma. Y yo creo que un hombre político, una mujer política, de todas maneras se interesa a lo que hace la gente. Entonces, Macron, electo hace un poco más de un año, ha traído una cierta juventud en el poder en Francia, no habíamos un poco perdido la costumbre de esto, un dinamismo, una voluntad de cambio y más que todo un presidente que la gente ha escogido precisamente rechazando los populismos y los extremismos que yo estaba mencionando hace un momento. Entonces, ese equipo tan diverso, tan joven y simpático, de cierta manera, quiero creer que representa lo que quiere ser nuestro país. ¿Lo será o no lo será? No lo sé, pero el gusto que resentimos es enorme y cuando veo las imágenes en los campos elíseos me hace latir el corazón y me da un poquito de ganas de estar allá. Le iba a preguntar eso, justamente. Justo sí. lo trajo a colación en su respuesta. Cuando uno ve las imágenes que circularon por todo el mundo, lo veíamos en directo, pero después las fotos son más elocuentes todavía que la transmisión. ¿Cómo se interpreta, diplomáticamente hablando, que bajo una lluvia torrencial el anfitrión sea el único que esté a resguardo? Mire, primero es un momento mundial, hay millones de gente viendo, hay un estadio gigantesco, yo trato de ponerme en el lugar de cada uno de los actores ahí. Primero, algunos que olvidan hasta la lluvia porque están tan en la celebración que no importa tanto. Otros que quizás piensan que porque están cubiertos, los otros probablemente lo son también. Yo fui jefe adjunto de protocolo en Francia y yo creo que si hubiera visto esas imágenes después de un evento en Francia no me hubiera sentido muy bien, Claro. pero también es difícil. Hemos tenido mucha mofa o burla hace algunos años por el anterior presidente Hollande porque muy seguido estaba muy mojado debajo de la lluvia porque no lo protegían suficientemente y cierto que un hombre político bajo la lluvia con un traje que ya no tiene forma, con gotas que le caen por doquier, pierde un poco de su dignidad. El papel del protocolo es precisamente tratar de preservar ese decorum y de preservar esa imagen. La presidenta de Croacia merecía evidentemente que ameritaba que la cubran. Llegó un segundo paraguas, pero cubrió al señor del lado de la presidenta croata. Así es. Bueno, estoy seguro que ella ha sido una mujer maravillosa, ha apoyado un equipo extraordinario que hizo una muy bonita trayectoria. He tenido unos intercambios muy amables con mi colega croata porque son unos deportistas fenomenales. Han ganado, hemos intercambiado con los croatas en campeonatos de handball antes de este evento. Y entonces teníamos en la cancha unos franceses que realmente por el momento han cautivado el corazón de mucha gente, unos croatas que tenían el apoyo del mundo entero, con excepción de los franceses. ¿Por qué? Porque era el país pequeño, era David contra Goliat, y porque hicieron un mundial fenomenal, y teníamos unos árbitros argentinos que hicieron un excelente trabajo, gracias en parte a la nueva tecnología de la FIFA, y todo eso hace un campeonato que es bonito. Para mí, borra el recuerdo triste de Zidane en 2006. En Berlín, 2006, que fue un momento muy penoso, muy feo. Y recuerda la felicidad de 1998, de cómo sentimos bien. Y para regresar un poco a su pregunta anterior, el efecto de 1998 duró bastante tiempo. Acuérdense que nuestros países envejecen un poco y precisamente su juventud viene de las migraciones, que por cierto tenemos obligaciones con los nuevos migrantes. El Mediterráneo no puede ser el cementerio
de los africanos que están cruzando desde Libia sí. hacia nuestro continente. Es bueno que lo diga. Que lo Debemos de mencione, tener embajador, una verdaderamente. política más generosa, debemos tener puertas abiertas, al mismo tiempo más organización, Sí. que la gente que viene encuentre su lugar porque necesita un lugar digno. Eso debe de ser una obligación para la Unión Europea y Francia en particular. De alguna manera uno podría poner como dos fotografías, por un lado la celebración y por otro lado los festejos en las calles. Pensaba en la tapa de la revista Paris Match, que es una tapa fantástica con esa lluvia y con Griezmann, Mbappé y Drogba, los tres señalando la nueva estrella que iba a estar en esa camiseta francesa. Y por otro lado las calles donde hubo algunos incidentes. Yo quiero preguntarle si esos incidentes fueron producto del festejo o si puede haber habido alguna otra causa que haya promovido que algunos provocaran esos incidentes. Bueno, como lo dije antes, no es fácil un país como el nuestro, con una tasa de desempleo que sigue siendo alta por un país que tiene, después de todo, un nivel de desarrollo que es la sexta potencia económica mundial. Hay gente que se siente excluida y que en algún momento puede considerar que el lujo de algunas tiendas de los Campos Elíseos es una provocación. Estamos en una sociedad que es difícil y el propósito de Emmanuel Macron precisamente es de tratar de reducir esas diferencias. Entonces, además, es fiesta larga, quizás se bebe más que debido. Todo eso es, y veo las imágenes que están pasando, es triste. De la misma manera había mucha basura en la calle en la mañana del 6. Desde entonces eso se ha arreglado. Lo que espero es que esta victoria, este campeonato, permita precisamente a algunos que se sentían excluidos de sentirse un poco más adentro de la comunidad y que cada pibe en la calle tenga ese sueño de pasar a ser Mbappé o Kanté o Griezmann. O sea, que efectivamente haya una esperanza y un sentimiento que sí se puede ahí también. Durante las semanas del Mundial, las conversaciones diplomáticas con otros embajadores, con otros colegas, ¿giraban en torno a cuestiones meramente laborales o fútbol, folclore, chicana? Fútbol es laboral, fútbol es el trabajo, absolutamente. Está muy bien. Tenemos un grupo de WhatsApp entre los embajadores de la Unión Europea y como somos muy unidos, intercambiamos sobre cada partido con mucho sentido de deporte y de sportsmanship, no sé cómo decir eso en español, este espíritu deportivo. Compañerismo. Y cada vez compañerismo, y cada vez que terminaba un partido se felicitaban y intercambiábamos mensajes. Había un sentimiento un poco extraño de ver que los equipos europeos se estaban quedando en este mundial. ¿Qué es lo que significa en ese momento sobre el fútbol mundial? No lo sé, no soy suficientemente futbolero para decirlo. No siempre ha sido así. Y lo que sé es que nada es eterno, que ese campeonato lo tenemos que disfrutar durante los 4 años que lo tenemos, más 2-3 meses, porque el próximo va a ser en noviembre, un poco más tarde. Sí, pero sí, habrá que defenderlo y es lo bonito del deporte, es lo que es y cada uno de nuestro pequeño grupo sabía que hubiera podido quedar tanto en Bélgica como en Alemania y que hay una maldición de los campeones que están eliminados muy rápidamente en el próximo Mundial. ¿Qué será el mental de unos chicos como Mbappé y todos esos jóvenes que están en la cumbre del mundo? Un colega suyo ayer en el partido estaba diciendo que ese equipo tenía futuro. Me parece maravilloso que el nuevo campeón del mundo hoy se ha visto como un equipo que además tiene un futuro todavía. Embajador, un enorme placer haberlo tenido aquí. Nos vamos a despedir viendo algunas imágenes de celebración de franceses en Buenos Aires, en el Obelisco, y lo comprometemos para que más adelante venga a dialogar con nosotros sobre cuestiones que tienen que ver con las relaciones bilaterales entre Argentina y Francia. Con mucho gusto, encantado. Gracias. Mil gracias por su interés. Por favor, Gracias.